Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Marsic y hoy voy a hablar acerca del desarrollo de un sistema de reconocimiento automático de género y de oradores a partir de señales de habla, un proyecto que realizamos junto a Lucas Bontempo, María Solbrito y Matías Cachia durante nuestra pasantía en el Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Voy a comenzar haciendo un breve repaso de los objetivos que nos planteamos al principio del proyecto, además de un mínimo marco teórico que va a servir para el correcto entendimiento del trabajo. Básicamente teníamos dos grandes grupos de objetivos cuando comenzamos, uno relacionado al sistema de detección de oradores, de reconocimiento de oradores, y otro más ligado al sistema de detección de género. En el primer grupo tenemos la idea de desarrollar un sistema que a partir de una señal de habla pueda determinar si la persona que estaba hablando pertenecía o no a una base de datos predefinida, que es más o menos lo que vemos acá, una señal de habla de entrada que se mapea a cada uno de los oradores de la base de datos para verificar si corresponde o no a alguno de ellos. Obviamente este sistema se puede modificar bastante fácilmente y convertirlo en uno de identificación de oradores, en donde la señal de habla se compara con un único orador, que es el que nos interesa, para ver si es o no es la misma persona. Por otro lado, el sistema de detección de género se basa en un sistema que a partir de una señal de habla pueda determinar si la persona que está hablando pertenece al género masculino o femenino. Pasando un poco a este marco teórico que mencioné, nosotros sabemos que una señal de habla no es estacionaria, sino que varía a lo largo del tiempo, entonces no es posible analizarla como un bloque, por ejemplo, mediante una transformada de Fourier y extraer conclusiones a partir de eso, sino que es necesario ir analizándola por segmentos cortos de tiempo para ir evaluando su evolución. Y además, por otro lado, sabemos que hay una diferencia bastante importante entre la forma en la que nuestro oído procesa la información que oímos y la forma en la que la procesa un micrófono que graba las señales. Para nosotros no es lo mismo las diferencias tonales que hay en el rango de bajas frecuencias con las que hay en altas frecuencias. Nosotros somos capaces de discernir mucho mejor las diferencias en bajas frecuencias que en altas. Quizás en altas no nos damos cuenta de un salto frecuencial de igual magnitud que uno en bajas frecuencias, cuando lo que pasa en un micrófono es totalmente indistinto. O sea, saltar de 100 a 500 Hz es lo mismo que saltar entre 5100 y 5500, por ejemplo. Y por otro lado, tampoco procesamos de la misma forma la intensidad sonora. Nuestro oído no procesa de forma lineal la intensidad, sino que lo hace de forma logarítmica. Por eso cuando hablamos del nivel de presión sonora de una señal, no hablamos usualmente de pascales, sino que hablamos de decibeles. Entonces, todas estas distintas cosas que hay que tener en cuenta cuando analicemos señales de habla se tratan de solucionar mediante el uso de unos parámetros que se llaman MEL Frequency Substrate Coefficients, que sirven para analizar cada uno de estos frames o segmentos de una señal de habla, parametrizándola para que se parezca lo más posible a la forma en la que la escuchamos. Entonces, el método de cálculo es muy simple, consiste en ingresar con uno de estos segmentos de la señal de habla, calcular su espectro de potencia mediante una transformada discreta de Fourier, filtrar ese espectro mediante filtros de un banco de la escala MEL que tengan en cuenta esta diferencia en la percepción de frecuencia que tiene nuestro oído, luego calcular la energía de la salida de cada uno de estos filtros y el logaritmo de la energía para tener en cuenta esta percepción logarítmica de la intensidad que tenemos. Y por último, por un tema de compresión meramente, tenemos la transformada de coseno discreta. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos quedáramos con los 12 primeros coeficientes de la escala MEL, la salida de los 12 primeros filtros, que es algo muy usual, eh, tendríamos quizás otros par de juegos de coeficientes que nos sirven para evaluar esta evolución dinámica de la señal.
el primer juego sería los coeficientes delta, que evalúan la velocidad de cambio de los coeficientes MFCC, y el segundo, los coeficientes delta-delta, que evalúan la aceleración del cambio de estos coeficientes. Entonces, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de los 12, tendríamos en total 36 coeficientes para describir un segmento de señal de habla. Estos coeficientes no mueren ahí, sino que son los que entran como variables de entrada a los distintos modelos que se aplican para el reconocimiento de oradores. El primer modelo para esta tarea fue este que presento acá, llamado Gaussian Mixture Model o modelo de mezcla de gaussianas, que es un algoritmo de agrupamiento o clustering que asume que todas las instancias de un cuerpo de datos pertenecen a un número finito de distribuciones gaussianas cuyos parámetros desconocemos. Entonces, por ejemplo, vemos acá el cuerpo de datos aquí en el eje y el clúster al que pertenece cada grupo, digamos, de este cuerpo de datos, cada uno una distribución normal con parámetros distintos, distintas medias, distintas varianzas. Entonces, básicamente, este modelo aplicado a la detección de oradores consiste en calcular los parámetros correspondientes a una señal desconocida y compararlo con los distintos clústeres a ver a cuál se parece más, si es que se parece a alguno. Si hay alguna coincidencia, asumimos que la señal proviene de tal clúster. El problema con este sistema es que no modeliza las diferencias que pueden haber entre las grabaciones de un mismo orador, ¿sí? Entonces, quizás cuando se arma el cuerpo de datos, se tiene información de una misma persona, pero grabada en distintos momentos. Y en esos distintos momentos quizás se grabó en un estudio de grabación un día, después una llamada telefónica, después quizás con algún otro micrófono de dudosa calidad. Entonces, todas esas diferencias, digamos, en el canal de grabación van a hacer que la señal final sea bastante distinta en algunos casos, una de otra. Y además, por otro lado, tenemos las variaciones propias de la persona que está hablando, que no habla exactamente igual todos los días. Quizás un día está de peor humor, otro día de mejor humor, más ansioso, más triste. Todas esas variaciones en las emociones de la persona llevan a diferencias en la forma en la que hablamos. Entonces, hay diferencias por la persona y por el canal de grabación que no están modelizadas acá y pueden traer errores que se solucionan mediante un modelo posterior aplicado a esta misma tarea de reconocimiento de oradores, que es el de los iVectors, en donde se tienen en cuenta estas variaciones para hacer un sistema más robusto y que resista mejor a este tipo de variabilidades en las señales de entrada. ¿Y por qué hay vectors? Es porque son vectores de una dimensionalidad intermedia entre entre la dimensionalidad de los coeficientes MFCC, que están más o menos entre los 40 coeficientes por segmento, que son bastante pocos realmente, y los coeficientes de una gaussiana, de un modelo de estos, de Gaussian Mixture Models, que tenemos, por un lado, los 2048 coeficientes de las 2048 gaussianas que hay en este ejemplo, multiplicadas por los 40 coeficientes de parámetros EFCC en cada caso. Entonces tendríamos una cantidad inmensa de coeficientes en este caso, una cantidad muy chica en este otro, y en el medio tenemos los iVectors que se representan entre 100 y 1000 coeficientes aproximadamente. Entonces, pasando un poco ya al proyecto, voy a comenzar hablando sobre la base de datos con la que trabajamos. Básicamente la armamos a partir de 5.476 charlas TED de libre disponibilidad en YouTube, y usamos esta base de la cual conocíamos básicamente los títulos y los códigos de ID de los videos, iba en numeración, y lo que hicimos fue usar scripts en Bash diseñados para esta tarea para hacer una clasificación automática, ya sea por género o por orador, que después seguimos de una clasificación manual para confirmar que la base de datos estaba bien hecha. Entonces, por ejemplo, para el caso del sistema de detección de género, lo que hicimos fue partir de unas listas de nombres usuales de hombres y de mujeres
y tratar de separar según las charlas de la base según esta lista. Obviamente las listas no eran exhaustivas, entonces la clasificación automática que se hizo con ellas necesitó ser refinada mediante una clasificación manual en la que fuimos agregando más nombres a las listas hasta llegar a una clasificación bastante robusta. Por otro lado, en la base de datos para la detección de oradores, el enfoque fue distinto. Lo que hicimos fue contar la cantidad de veces que se repetía una palabra en el título de los videos, teniendo en mente que apellidos más comunes se van a repetir más veces y apellidos menos comunes menos, entonces íbamos chequeando en función de eso. Entonces, por ejemplo, en este modelo tenemos que la palabra Juan se repite 140 veces, pero por ejemplo, Juan es muy raro que sea un apellido, así que lo podemos descartar. Lo mismo con Carlos, José, María, Luis, Jorge, Pablo, pero quizás después venía un apellido más común, como García, por dar un ejemplo. Entonces, en ese caso, íbamos viendo todos los oradores con el apellido García que aparecían mediante nuestro script en Bash e íbamos constatando si en alguno de los casos había un García que daba más de una charla. Entonces íbamos agrupando de esa forma. Luego de tener más o menos las bases armadas, pasamos a lo que se llama diarización de archivos de audio. La diarización consiste en el proceso en el que se determina quién habló y en qué momento en una grabación. Este proceso se hizo mediante el framework Lium, en donde se generaron distintos archivos llamados de hipótesis para cada uno de los audios que teníamos en la base de datos, en donde se determinaba el género, digamos, por ejemplo, para el video 256 de la base de datos se determinaba el tiempo de inicio y final y la cantidad de tiempo que hablaba la persona, el género de la persona y por último eh, una etiqueta para determinar una identificación de la persona que estaba hablando en ese momento. Y así para distintos segmentos de cada uno de los archivos de audio. Lo que tuvimos que hacer es corregir muchas veces las etiquetas, ya sea el código de identificación de los oradores lo modificamos completamente para nuestra comodidad porque no funcionaba del todo bien el framework Ilium, teniendo en cuenta que estaba diseñado para audios en francés y estamos trabajando con audios en español. Y también tuvimos que hacer bastantes cambios en las etiquetas de género de orador, donde muchas veces clasificaba mal entre masculino y femenino. De las 5.476 charlas de las que partimos, solo se pudieron generar 5.175 archivos de hipótesis, es decir, solamente se pudo diarizar 5.175 archivos. Muchas veces había archivos que eran charlas de TED que eran muy cortas, capaz que eran publicidades con música, no había nadie hablando, entonces no terminaban siendo útiles para el proyecto, entonces se fueron descartando y cosas por el estilo. Ahora, una vez que teníamos ya nuestros archivos segmentados, o sea, diarizados y separados en género y por orador, nos dimos cuenta de que teníamos un problema bastante grave, que es que como estábamos trabajando con charlas TED, había bastantes momentos en donde había solamente aplausos o música de presentación, y había otros que eran donde había gente efectivamente hablando, que es lo que nos interesa. Pero el problema es que nosotros teníamos que encontrar una forma de filtrar todo lo que no fuera habla, que dada la naturaleza de la base de datos, era generalmente o aplausos de la gente del público o música de presentación. Entonces, lo que hicimos fue generar en Python un clasificador mediante máquinas de soporte de vectores con un núcleo RBF, que hicimos para clasificar, digamos, eh, los segmentos que habíamos diarizado entre las tres categorías, aplausos, música y habla. Usamos 450 instancias de cada categoría para el entrenamiento y 100 para validar los modelos. Básicamente los modelos SVM lo que hacen es buscar la mejor barrera, por así decirlo, entre las distintas clases, como vemos acá en las imágenes tomadas de este libro. Entonces, este clasificador tuvo una exactitud final del 96,7%. Tenemos esta matriz de confusión donde vemos que solamente 2 veces clasificó, por ejemplo, una señal
que efectivamente era de música como habla, o en el otro caso, hubo 2 veces que clasificó señales de habla como si fueran en realidad de música. Entonces, pero vemos que la matriz de confusión es diagonal, aproximadamente diagonal, lo cual nos da una idea de que el clasificador es bastante bueno. Si bien tiene algún que otro error, es bastante bien, está bastante bien. Entonces, mediante este clasificador pasamos de 524.587 segmentos que teníamos originalmente a 360.149 segmentos. O sea, eliminamos aproximadamente 200.000 segmentos de aplausos y de música. Ahora pasemos a la etapa de entrenamiento de los modelos. En cuanto al modelo de detección de orador, se trabajó mediante el framework Alice, también una plataforma abierta, y lo que se hizo antes de comenzar fue concatenar en un único archivo de audio todos los segmentos que pertenecieran al mismo orador. Entonces nos terminamos quedando con un número de archivos de audio igual al número de oradores de nuestra base de datos. Entonces, básicamente para el proceso de entrenamiento del modelo de iVectors mediante Alice, lo que se hace es comenzar por un script que extrae los coeficientes MFCC de cada uno de estos audios que mencioné. Luego, un segundo script entrena un modelo GMM universal, que es un modelo que sirve para, de alguna forma, parametrizar la forma en la que la gente en general habla, más allá de la base de datos que nos interesa a nosotros, como un estudio más global. Después se entrenó la matriz de variabilidad total, que es la matriz que sirve para modelizar las variaciones de canal de grabación y de orador que mencioné al principio, y se extrajeron en cada caso los iVectors propiamente dichos a partir de cada uno de los MFCCs que habíamos calculado en el script anterior. Y después, por último, hay un tercer script que se usó para evaluar el modelo mediante distintas métricas de distancia y determinar si había o no coincidencias entre un conjunto de datos de validación y la base de datos. Por otro lado, en el modelo de género trabajamos directamente en Python y en este caso repetimos el uso de un clasificador por máquinas de vectores de soporte con núcleo RBF, muy similar a lo que usamos para el clasificador de aplausos, música y habla en la etapa anterior. Entonces, la base de datos para esta etapa estuvo compuesta por 82.500 segmentos de oradores masculinos, 82.500 segmentos de oradoras femeninas, para la etapa de entrenamiento nada más, y se validaron los modelos con 15.000 segmentos de oradores masculinos y 15.000 segmentos de oradoras femeninas. Entonces pasemos a la etapa de resultados. Entonces acá tenemos para el modelo de detección de orador, evaluamos mediante, como ya dije, las métricas de distancia que después complementamos con scripts de Python para evaluar, digamos, la matriz de confusión y otras métricas. La distancia que mejor funcionó para comparar, digamos, el iVector de la señal de entrada que queremos evaluar contra los iVectors de la base de datos fue la distancia cosenoidal, que es una métrica muy, muy interesante porque es muy fácil de interpretar. Básicamente estamos hablando de vectores que apuntan a la misma dirección cuando hay una coincidencia y que son ortogonales entre sí cuando no pertenecen a la misma persona. Entonces, por ejemplo, acá vemos en la matriz de confusión que de todas las pruebas que se hicieron, solamente hubo 2 veces en donde el sistema detectó que una señal de las de entrada correspondía a un orador de la base de datos, cuando en realidad no correspondía, pero nunca dijo que uno de los oradores de la base de datos no estaba efectivamente en ella. Aquí vemos los valores de precisión, exhaustividad o sensibilidad en realidad, puntaje F1 y exhaustividad y exactitud, disculpen, del modelo, que vemos que 0,98 de precisión, un 1 de exhaustividad, un 0,99 de F1 y 0,99 de exactitud. Se habrán dado cuenta de que los valores son realmente muy altos.
nosotros atribuimos estos buenos resultados no solamente a que el modelo efectivamente funciona bastante bien, sino que el conjunto de datos que usamos para validar el modelo provenía también de charlas TED. Entonces, digamos que la variabilidad de la base de datos estaba de alguna forma comprometida. Quizás sería interesante en un análisis posterior usar audios que provengan de otro lado, quizás grabaciones en el momento, hechas en el momento, para ver cómo responde el sistema ante variaciones, ante señales totalmente desconocidas. Pasando ahora al modelo de género, tenemos la siguiente matriz de confusión, donde vemos ya un número más elevado de errores. Sin embargo, vemos que sobre las 15.000 instancias de cada grupo, los errores son casi despreciables. Sigue siendo una matriz diagonal a grandes rasgos. Y tenemos los siguientes valores de precisión, exhaustividad, F1 y exactitud para cada una de las categorías. Vemos que están bastante más cercanos a lo que uno esperaría de un modelo. No se esperaban resultados tan buenos como en el caso de oradores. Pero, sin embargo, podemos decir que son valores más que aceptables para esta primera etapa exploratoria, digamos, del problema. Y bueno, pasando ya a cerrar a las conclusiones, podemos decir que se lograron diseñar satisfactoriamente modelos de detección de género y detección de orador basados en señales de habla. Se pudo procesar desde el principio una base de datos de libre disponibilidad para su uso en el proyecto. Y podemos decir que en el caso del sistema diseñado para detección de género, no existen motivos por el cual el hospital no puede utilizarlos según disponga al día de hoy. Pero en el caso del sistema de reconocimiento de oradores, como nosotros entrenamos con una base de charlas TED, la verdad que no tiene el sistema diseñado demasiado uso, más que algo orientativo como un principio de análisis exploratorio para el problema.